Bucaramanga, tierra bendita 1000 veces de Dios. Amigos de Bucaramanga, tertulia sobre ciudad. Conduce Diego Sáenz. Canto del sueño español, allá en tus tardes de palo negro, es más hermoso que lindo es tu sol. Hola amigos de Bucaramanga, estamos en una nueva emisión en WIS 670 AM en su programa Amigos de Bucaramanga. Estamos en una nueva emisión nuevamente con el amigo David Ávila. Amigo David, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias Diego Sáenz. ¿Qué escuchábamos al inicio del programa? Estábamos escuchando el tema Feria de Bucaramanga del trío Los Zafiros, composición de Héctor Suárez. Que dice una frase tan bonita: Bucaramanga, tierra bendita 1000 veces de Dios. Es un tema muy bonito, siempre me ha gustado ese tema desde que salió en los 80s, me ha parecido interesante. ¿A usted le tocó desde que fue lanzado? Sí lo recuerdo, sí, hace muchos años. Bueno, amigo David, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Pues yo vengo muy emocionado por ese libro que nos prestó el compañero, también amigo de Bucaramanga, David Puyana Ferreira. Un gran saludo a él. Y el libro se llama This is Bucaramanga. Ok. Así es Bucaramanga, porque es que está en español y en inglés. Es un libro del que poco teníamos noción, pero veo que tiene incluso textos de Aida Martínez. Sí, este libro... ¿Fotos de Saúl Mesa? Sí, tiene fotos de Saúl Mesa, fotos de Germán Montes Vieira y de Óscar Martínez Carreño. Vamos a ir tras la pista de esos fotógrafos. Bueno, entonces, este libro, cuando se hicieron los Juegos Nacionales, hubo en Bucaramanga unos en 1941 y también hubo unos Juegos en 1996. Ah, ¿en Bucaramanga hubo otros? Claro. Oye, ¿esos Juegos Nacionales se siguen haciendo? Sí, claro. Sí. Entonces, a ver cuándo nos toca otro. Tenemos que mirar la agenda. Otro hotel grande. Porque el Hotel Bucarica se construyó para el de los 40, ¿no? Exactamente, se construyó para los Juegos de 1941 junto con el estadio, ¿sí? Y la gobernación. La gobernación también se había inaugurado en el año anterior. Entonces, bueno, este libro, hablando con uno de nuestros amigos, de nuestros seguidores del grupo de fotos de Bucaramanga y del Círculo Amigos de Bucaramanga, David Puyana, yo llevo muchos años buscando bibliografía sobre temas de ciudad, recopilando fotografías, historias, pero resulta que este libro no lo conocía. Entonces me parece interesante cuando hay algo que uno no sabe, porque uno en algún momento cree que sabe todo. Cuando me dijo Diego, tengo un libro que se llama Así es Bucaramanga, incluso trae también los artículos traducidos al inglés, y él me envió una foto y le dijo, no conozco ese libro. Yo, claro, yo no lo conozco. Entonces amablemente me prestó el libro. Y el libro pues trae la historia de Bucaramanga, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos, ¿sí? Pero queremos revisar los 2 primeros artículos. El primero es del señor Abdón Espinosa Valderrama. ¿Sabe el amigo David quién fue don Abdón Espinosa Valderrama? Pues sabe que no, pero no. Los apellidos me suenan muchísimo. Bueno, el señor Abdón Espinosa Valderrama nació en Bucaramanga en 1921 y falleció en Bogotá en el 2018. Fue un abogado, economista y periodista. Fue 2 veces ministro de Hacienda y Crédito Público entre 1966 al 70 y del 76 al 77. No, y está en Wikipedia, vea. Sí, señor. Entonces el doctor Abdón, en algún momento tuve la fortuna de conocerlo en la UNAP cuando estudié allá y trabajé allá. ¿Era profe? Sí, no, iba a visitar al doctor Alfonso Gómez, que es el siguiente artículo que vamos a revisar. El doctor Alfonso Gómez nació en 1921 y don Abdón Espinosa Valderrama también en 1921. O sea, hoy en día serían ya centenarios, ya ambos fallecieron, pero hicieron interesantes aportes. Es más, ¿sabía usted que Abdón Espinosa tuvo que ver con la fundación de la revista Semana? No, ni idea. La primera revista Semana, porque es que la revista Semana existió, la clausuraron y volvió a surgir en el 81, 82, ¿sí?
Hablamos de la primera revista Semana. Sí. La buena. Sí, don Abdón Espinosa tuvo que ver con esa creación de esa revista. Bueno, él tiene un artículo de Bucaramanga, pues no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a mirar los apartes interesantes. Bucaramanga, Crisol y Espejo de Santander. Entonces, dice acá, en estas páginas se encontrará la trayectoria de Bucaramanga desde su modestísimo origen de Real de Minas del Río de Oro, en la frontera de los Guanes, junto con otros pueblos aborígenes. Su sabana de los Caracoles se destinaba a asiento de indios y negros extractores de oro en las vecindades. Entonces vea cómo fue nuestro inicio, ¿sí? De paso quiero comentarle a los amigos que cuando uno habla de Real de Minas, por lo general nosotros lo asociamos a un barrio de Bucaramanga, ¿sí? Entonces uno dice Real de Minas y de paso, a propósito, ya que estamos hablando del tema, queremos promover a los amigos la investigación, que cuando escuchen un nombre averigüen de quién se trató. Por ejemplo, Colegio Aurelio Martínez Mutis, y entonces una vez un joven me dijo, sí, ese es el nombre de un colegio, y le dije yo, sí señor, eso es cierto, pero ¿quién fue Aurelio Martínez Mutis? ¿Sí? Entonces, bueno, cuando nos hablan de Real de Minas, uno dice... ¿Fue la Real de Minas? Sí, allá en Real de Minas, donde me contaba mi abuelo que era el aeropuerto de Bucaramanga, y uno dice, sí, esto es cierto. Sí, claro, que funcionó el Gómez Niño, que el aeródromo, pero Real de Minas y los nombres provienen de algo que nos antecede. Entonces, ¿por qué Bucarica? Uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué tan interesante también? Sí. ¿De quién fue la idea cuando inauguraron la ciudadela de ponerle Real de Minas? Estoy en proceso de averiguar ese dato porque pues tengo un libro de la historia de Real de Minas como tal, cuando se construyó la plazuela. Como un movimiento reconstructivista de los orígenes en ese momento, sí. Porque hay otro conjunto en la entrada de Real de Minas que se llama Macaregua, y todos tienen nombres o de árboles o de... Entonces, bueno, nosotros fuimos un pequeño pueblo de indios que se dedicaban a extraer oro. Bueno, su condición subalterna mantendría atada a la jurisdicción de San Juan de Girón. Pertenecíamos a Girón, ¿sí? En cuyo valle sano y caliente demoraba, entre amplias casonas andaluzas de blancas paredes, el orgulloso poder económico, político y social de la colonia hispánica, más al norte en las gélidas cumbres la influencia de la señorial Pamplona. Estábamos nosotros entre Pamplona y Girón. Entonces, por eso es que hay unos autores, historiadores, que dicen que Bucaramanga, pues realmente, en términos cronológicos y mirando los documentos y todo, no cumple 400 años. ¿Sí? ¿Y de dónde viene la idea de que se fundó en 1622? ¿Sabe usted quién fue el que propuso eso? ¿Quién propuso decir que se fundó? Enrique Otero de Acosta. Que estaba en la Academia de Historia. Sí. Él fue el que, mirando unos documentos, entonces pues fue como algo, no creo que lo haya hecho con una intención, pero sí como de buscar unos orígenes, y decimos que fuimos fundados en 1622. Pero sobre eso hay mucho tema, eso de hecho podemos hacer otro programa, ¿sí? No, sí, hemos estado entrevistando a Emilio Arenas, Armando Martínez, que ellos nos dan mucha argumentación sobre ese tema. Exacto, bueno, ¿qué dicen? La ciudad no ha sido fundada. Como tal, no. ¿Sí? Y yo le digo, ¿y por qué no la fundamos? Si no ha sido fundada, ya es hora. Es una idea interesante. Sería bueno fundar esta ciudad por fin. Sí, es cierto. Ahí se me ocurrió. Bueno, pero entonces podríamos colocar como fundador David Ávila, ¿puede ser? Y su amigo Diego Sáenz. Más todos los amigos de Bucaramanga que saludamos a todos los que son miembros del grupo de Facebook Fotos Antiguas de Bucaramanga, y ahora seguidores de la página Historias de Bucaramanga. Historia de Bucaramanga, sí. Pues gracias a ellos pues también estamos aquí, y que los vamos invitando uno a uno a este espacio. Sí, los vamos invitando, y muchas gracias por el apoyo que recibo yo todos los días, David. Recibo mensajes por Messenger, por WhatsApp,
donde las personas me agradecen y me dicen, bueno, somos muchos los que estamos haciendo eso, los que estamos proveyendo temas de ciudad somos varios y precisamente yo los estoy sumando a través del Círculo Amigos de Bucaramanga porque debemos unirnos, ¿sí? Ya me he puesto contactos con varios y dicen, listo, claro hermano, ¿qué hay que hacer? Entonces pero recibo muchos mensajes de agradecimiento donde me dicen, sobre todo la gente que está por fuera del país, ¿sí? Agradecen mucho. En estos días estuve hablando con un familiar que él vive en Canadá, estaba aquí en Bucaramanga, y me decía, no hermano, su grupo para mí es maravilloso, porque yo siento que no he perdido la conexión con mi tierra. Y uno dice, bueno, gracias. O sea, es parte de la labor que estamos haciendo. ¿Pero admite más amigos al grupo? Sí, claro, nosotros estamos abiertos porque es todos los que les guste, les interese la ciudad, son bienvenidos. Entonces buscamos grupo Fotos Antiguas de Bucaramanga, sí, antiguas, modernas, actuales con Diego Sáenz desde el 2008. O ahora realmente estamos promoviendo más la página, ¿no? Y la página Historia de Bucaramanga. Bueno, seguimos con el artículo del doctor Abdón Espinosa Valderrama. Poco a poco Bucaramanga, acaso por lo propicio de su meseta y de su clima, habría de ejercer raro magnetismo sobre el contorno y atraer las corrientes migratorias de la comarca. En sus suelos dejaría sus gérmenes la expedición botánica de don José Celestino Mutis y él mismo su impronta y su estirpe, la familia Mutis, muy importante dentro de la historia de Bucaramanga. Y que ahí se mezcló Eloy Valenzuela. También. A la expedición botánica porque era pariente de esos Mutis. Ok. Bueno, con motivo de su visita de inspección a cercanas explotaciones auríferas, lo cierto es, sin embargo, que Bucaramanga no alcanzó a destellar en la colonia. Su hora sonaría con el advenimiento de la República. ¿Sí? Mire que para esa época todavía éramos pequeñitos. ¿No estaba ni en el mapa? No, sí. Sí, pero todavía no éramos relevantes, ¿no? Bueno, la próspera economía del oriente del país, con su centro manufacturero del Socorro, y recuerden que Socorro fue capital del departamento de Santander, ¿sí? Bucaramanga, Socorro, y a partir de 1886 pasó otra vez la capital a Bucaramanga. Desde esa época somos capital del departamento de Santander, ¿sí? Oiga, si no fuera Bucaramanga, ¿quién más podría ser? Girón. ¿Girón? Sí. Y quizás se habría desbaratado toda su arquitectura. Terrible. No lo había pensado, pero acabé de deprimirme. Bueno, entonces la próspera economía de Socorro la convertiría en uno de sus puntuales. Del tabaco se ha dicho que creó la economía colombiana y preparó el terreno a otros cultivos. Pese a no haber sido sede de la factoría como Girón, ni centro de compra de la codiciada hoja como Piedecuesta, ni pretendido competir con sus siembras, la economía tabacalera, por encima de la minera, pareció determinar su espíritu, entrenar sus incipientes energías y abrirle horizontes mercantiles. Oiga, sí, ahora que dice el tabaco, por lo menos, y aquí estamos tan cerquita al edificio de la Colombiana de Tabacos, ¿no? Sí, sí. Y esta ciudad, yo creo que en los años 50, el 50% de la población trabajaba en la Colombiana y en la otra, la Nacional. Sí, y en otras fábricas de cigarrillos, lo llamaban pequeñas fábricas y fabriquines. Cigarrillos, cigarros y tabacos, ¿sí? Este edificio que está aquí al lado del Hotel Bucarica fue inaugurado en 1946. El primer edificio con ascensor en la ciudad. De la Colombiana de Tabaco. De la Colombiana de Tabaco. Y sí, es cierto, si miramos los años 20 a los 50, el tabaco fue importante. La fuerza laboral de Bucaramanga estaba por allá. Y antes de la pausa, les cuento este titular de la Cátedra Libre WIS. Hidrocarburos, ¿qué pasaría si cierran las válvulas? Y entonces me puse a pensar... Sí. Que la fuerza laboral también de Bucaramanga, mucha depende de la refinería de Barranca. Entonces, también, ¿qué puede pasar? Bueno, amigos, ya regresamos, vamos a una pequeña pausa, ya nos veremos.
Bueno, regresamos de la pausa. Bueno, Pausa activa. Pausa activa. Nos acabamos de tomar un café. Bueno, el otro artículo es del doctor Alfonso Gómez Gómez. El doctor Alfonso Gómez Gómez nació en 1921. ¿También está en falleció en Wikipedia? 2013. También. Oiga, qué bien. También en 1921 nació Armando Puyana Puyana. El doctor Gómez Gómez fue político, educador, diplomático, abogado, ideó e impulsó y orientó el Instituto Caldas de la ciudad de Bucaramanga, que eso después se convirtió en corporación autónoma, hoy en día Universidad Autónoma. Eso también tiene su historia, que tenemos que traer un invitado para hablar del desarrollo educativo de la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo fue? Son 16 universidades. La UIS. Lo que hizo la UIS cuando llegó en 1948 fue pionero, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un programa sobre el desarrollo del sector educativo en Bucaramanga. Bueno, el doctor Alfonso Gómez Gómez, su artículo es Así fue Bucaramanga. Las casas eran de una sola planta, de cal en los muros, jardines empedrados, pintadas de verde o café oscuro, con ventanas provistas de verja de madera que permitían en los atardeceres observar al transeúnte y coquetear al comenzar la oscuridad. Vea usted, ¿no? Aquí tenemos una foto Es como la 16:35. que lo importante es que las fotos hay que aprender también a interpretarlas y a leerlas, ¿sí? Esta fotografía, mire, aquí se ve en la esquina, ustedes no la van a ver, pero la van a imaginar. Es fotografía Gabaza, ¿sí? Entonces, las calles eran empedradas. Amigo David, ¿por qué estos andenes eran tan altos? Hoy en día eso no se ve. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Sí, por la canalización del agua. Sí, exacto, para que cuando lloviera pues no se entrara el agua a las casas. Y aquí en la mitad eran de tapia. Exacto, mire lo que tenemos acá en la mitad de esta Una calle. sequía. Sí. En esta foto no se ve, pero en otras sí se ven acá. Ah, no, acá se ven. Ya está la luz. Esta foto sí, o sea que esta foto es posterior a 1891. Esta debe ser empezando... Porque los tiene 20s. alumbrado público. Bueno, y si ustedes ven acá este techo, se ven las gárgolas. Por ahí salía el agua que caía a la mitad de la calle cuando llovía y se iba por todo este centro, que era el que buscaba pues evacuar esas aguas. Un tema interesante que lo estuvimos hablando hace poco con Isaac Rey Silva precisamente fue eso, cómo aprender a interpretar, a leer la fotografía, porque la fotografía es un momento, se capta un momento, pero detrás de eso se pueden hacer muchos análisis. Por ejemplo, muchos textos. vea la vestimenta de estos señores que están ahí. ¿Sí? Mire, hay unos de blanco y otros de oscuro. Con sombrero, con saco, con corbata, con corbatín, ¿sí? Algunos dicen que que ha cambiado la temperatura de Bucaramanga. Bueno, sí, en parte sí, claro, ahora es más caliente. Pero también hay que ver que era la forma de vestir. Por ejemplo, mire que los jóvenes todos tenían un pantalón un poquito más abajo de la rodilla, porque era hasta los 18 años que alargaban el pantalón. Y en ese entonces la mayoría no era los 18, sino los 21. Y usaban alpargatas. Y usaban alpargatas. Y un sombrero ¿de qué? ¿De jipijapa? El sombrero de jipijapa que se exportó muchísimo. Porque este ya es de fieltro, se dice. Sí. El de los señores finos. Bueno, entonces las fotos se pueden interpretar. Y antes de repasar rápidamente el artículo, hay una foto también del Club del Comercio, que ese edificio para 2022 cumple los 100 años. Esa edificación, porque el Club del Comercio como Club de Soto, Liceo de Soto, viene de 1872. Pero esta edificación cumple los 100 años. De hecho, como historia contaba don Edmundo Gabaza, que fue la primera huelga que hubo de obreros en Bucaramanga de la construcción fue terminando las obras del Club del Comercio. Porque pues no les habían pagado sus salarios y ellos pues hicieron huelga y bueno, les tuvieron que pagar. Bueno, entonces, ¿de qué habla el doctor Alfonso? Dice, el territorio del actual Santander fue confluencia
en la época aborigen de varias comunidades indígenas: chitareros, laches, yariguíes, saboyáes, agatáes. Por lo general siempre lo relacionamos con los guanes, pero hubo más, ¿sí? Y sorprende que precisamente en el área geográfica de Bucaramanga no hay una cultura ancestral, sino que fueron los que trajeron precisamente para lavar las arenas del río Oro. Sí. Más no había aquí una comunidad, parece, según los registros arqueológicos, que aquí se hubiese asentado naturalmente una comunidad indígena. Sí. En lo que propiamente estamos pisando hoy como Bucaramanga. Bueno, entonces el conquistador expresó sorpresa al conocer la cultura de estas tribus, que nos dejaron textiles de colores tan firmes que aún se aprecian claramente, los regadíos de cultivos, los usos del tabaco y del maíz. Todavía es cierto que uno encuentra esos hallazgos arqueológicos y las telas tienen color impresionante. Lo que sabían esas culturas sobre esos temas. Acerca del físico de los naturales, añade Castellanos que eran blancos de piel, gallardos en su apostura, limpios en sus costumbres y bien parecidos. De las mujeres agregó que eran famosas por su belleza y aseo. Noticia que complementa el buen padre Simón, quien nos cuenta: eran más amorosas de lo que era menester, en especial para los españoles. La palabra menester. Y la otra frase, bien parecido. Bien parecido. ¿Bien parecido a quién? Sí. Y son palabras que uno escuchó de los adultos mayores. Recordando en este momento, mis abuelos utilizaban la palabra menester. No hay menester. No hay menester, mijo. Yo digo eso y no me entienden. No, son palabras que ya están en desuso. Sí. ¿Sí? Entonces, tales componentes raciales perduran en la comarca. O sea, que quiere decir que nosotros los bumangueses somos bonitos. Bueno. Seguimos siendo ay, bonitos. perdone. Sí, qué pena, ¿no? Ahora que dice que no me entiende, me acuerdo que yo me subo a un taxi y a veces me da por decir, ¿me lleva a Ley Cabecera? Así. A Ley Cañaveral, y no entienden. Porque para mí eso es el referente. ¿Me lleva a Mercadefán? Yo que días estuve en Mercadefán de la 33. Pasé por ahí. Tenía que hacer una diligencia. Imagínese. Y ya uno no es capaz de cambiar eso. ¿Me lleva al mesón de los Búcaros? ¿Eso qué es? Sí. Se nos perdieron muchos sitios. Es más, ahorita que salga de aquí tengo que bajar por la calle 35, tengo que ir al TIA a comprar unas cosas y luego entrar al banco cafetero a hacer una consignación. Ya se pasó. Me voy muy para atrás. Bueno, los primeros europeos que sentaron planta en las serranías que circulan a Bucaramanga fueron los soldados de Mr. Ambrosio Alfinger, alemán, tudesco, que pereció luego a manos de los chitareros en zona próxima al río Pamplonita. Allá en Silos. Los famélicos caminantes ascendieron extenuados al valle del río de Oro, según lo narra el mismo Castellanos. Ese Castellano se ve que sabe mucho. Sí. Saciaron el hambre que los había inducido a degollar algunos indígenas en festín antropófago. Claro. Y devoraron las babosas o caracoles muy abundantes de la laguna de San Mateo, ubicada. ¿Dónde está ubicada esa laguna, amigo David? Sí, dicen que donde hoy es la plaza de mercado, que se está cayendo a pedazos. Sí, señor, donde está la plaza de mercado central. Ahí queda la laguna, ahí comieron esos caracoles y parece que se los comieron todos, porque yo no volví a ver caracoles. Más allá de esos africanos que dicen que hay, que son una plaga. Me decía un amigo, o sea, los del Círculo Amigos de Bucaramanga, Frankie Guevara, me decía: usted llega a una casa antigua y usted encuentra caracoles que los ponían en las puertas para ayudar a trancar la puerta. ¿Qué son esos? Y me decía, uno por lo general dice que eso se trajo de un viaje a la costa, pero muchos de esos caracoles los sacaron nuestros abuelos, nuestros antepasados que los traían de ahí. La vez que él me dijo eso, que eso es lo interesante de uno hablar con los amigos, que es que iban surgiendo temas de cosas que uno no ha analizado, que uno no ha caído en cuenta, que todos tenemos una historia interesante. Por eso en este programa traemos invitados para que nos cuenten, ¿sí?,
sus experiencias de vida y van quedando registradas. Es muy interesante. Entonces, en próximas emisiones traeremos invitados para que nos cuenten temas de ciudad. Bueno, entonces, la meseta de la actual ciudad fue lugar para la codicia de ulteriores encomenderos sedientos del oro que requería el mercantilismo europeo. Vea usted cómo escribía el doctor Alfonso Gómez, interesante. ¿Sí? Buena pluma. Sí. Bueno, las vetas de los saltos del río Suratá, los placeres fluviales del río de Oro y varios de sus afluentes determinaron la fase inicial de un poblamiento desordenado que fue organizado en la causística y lenta formación del derecho indiano. Entonces, estos artículos hay que leerlos con calma, ¿sí? A ver, calma, porque son interesantes. ¿Me presta este libro? ¿Me lo llevo? Sí, entonces ya nos tenemos que ir por hoy. Después haremos una profundización del libro. Nos escucharemos entonces en una próxima emisión. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Hasta pronto. Bucaramanga, tierra bendita 1000 veces de Dios. Amigos de Bucaramanga, tertulia sobre ciudad. Conduce Diego Sáenz. Canto del sueño español, allá en tus tardes de palo negro, es más hermoso que lindo es tu sol.